Llega al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional para el sector justicia, para iniciar su largo camino por los laberintos legislativos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Llega la Reforma. A continuación la nota desde el Congreso de la República. La iniciativa de ley 5179 ingresó al Congreso para su trámite. La propuesta que prevé la reforma de la Constitución en temas relacionados al sector justicia deberá contar con el aval de 105 diputados, para lo cual la presidencia convocará a sesiones extraordinarias. El hecho de que se tiene una sesión ordinaria en la mañana y en la tarde se convoca a otra sesión con otro traje, digámoslo así, dejamos de ser legisladores del diario para pasar a ser constitucionales. El primer paso es que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emita una opinión técnica y que el Pleno decida qué artículos pueden ser reformados. El aprobar o improbar o decidir si es procedente o no una reforma constitucional es facultad del Pleno del Congreso. Lo único que puede hacer una comisión es determinar si los artículos que se proponen son efectivamente posibles de reformar por el Congreso. Una vez aprobada la reforma en el Congreso, se deberá realizar un referéndum para que los guatemaltecos voten a favor o en contra. Durante su discurso, el presidente Jimmy Morales señaló que estas modificaciones podrían generar presiones. Porque habrá mucha presión. Habrán quizá amenazas. Pero debemos ser valientes porque, como dije, para eso hemos sido electos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles, y es momento de hablar de lo que ocurrió en el Congreso de la República y luego en el Palacio Nacional de la Cultura. La presentación de este paquete de reformas al sector justicia, reformas que algunos califican como ambiciosas y que otros también llaman necesarias en este momento. La etiqueta SF Llega la Reforma. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto ya se veía, se sabía que en el calendario llegaría el momento de presentar este paquete de reformas que ha iniciado desde un proceso largo de consulta, socialización, de un, digamos, documento original. De ese documento original, la primera impresión que se tiene a lo que se conoceremos más tarde luego cuando se discuta en el Congreso de la República estas reformas, ¿qué idea tenemos de una reforma al sector justicia y la envergadura que esto significa? Yo, sinceramente, yo creo que muy poca de ese documento y hay que ser enfático. Creo que nos hemos pasado pues el tiempo que tiene el programa, apenas no llegamos al año, alabando mucho la labor de CICIG. Y cuando hay que ser críticos con cierta labor de CICIG, yo creo que tenemos que ser honestos también. El documento en sí mismo no da idea de reforma del sector justicia. El documento en sí mismo es de bajísima calidad y de bajísima reflexión. O sea, da la sensación de ser un ensayo sin referencias, sin análisis comparado, sin una filosofía detrás, sin una idea clara, que se plantea, según ellos, para empezar la discusión, pero se podría haber hecho 1000 veces mejor. Entonces queda muy poco claro exactamente cuál es la idea de CICIG, que no estaría mal tener una postura, no significa que lo de CICIG vaya a ser ley, sino que puede tener una postura desde su característica de expertos, y acaba siendo un documento que no sabemos muy bien quién escribió, que suena consultoría mal hecha, y que si sobre ese documento se trabajó, yo entiendo muy bien cómo muchos de los actores que estuvieron en esas discusiones están muy descontentos con el proceso, porque se empieza hablando de grandes áreas y con muy poquitas ideas. Ahora, de lo que mencionabas, un proceso de consulta a diferentes organizaciones, Estuardo, de un documento original que despertó polémicas. Si recordamos el tema del antejuicio, el papel de las comisiones de postulación, que ya no sería ese el proceso para seleccionar a los magistrados. ¿Qué opinión tienes de ese proceso que llevó meses? Bueno, el proceso, por lo menos como a nosotros nos lo presentaron, fue un proceso en el cual era de consulta. Nosotros tenemos esa tradición extraña en Guatemala de querer llegar a consenso en todo. No se pueden lograr los consensos. De hecho, dice la salvedad que ese iba a ser un proceso informativo, sin mucho, ¿verdad? Y tenía ciertas normas. Por ejemplo, no podían participar personas que no llevaran una propuesta
las propuestas que llegaron ahí, y yo creo que tenés razón en términos de decir son muy pobres, pero salen precisamente de la pobreza de propuestas que llegaron ahí. Se fue a varios lugares, Cobán, Quetzaltenango, se hizo en la capital, se hicieron en diferentes lugares, pero para mí es todavía como muy crudo, es todavía hay que empezar a trabajar ese proceso. Los 4 o 5 temas fundamentales, el antejuicio era uno, comisiones de postulación era otro, el derecho indígena, no sé cómo llamarle. ¿Consuetudinario? Derecho consuetudinario, en todo caso ahí, paralelo al sistema de derecho que nosotros tenemos. Ese sí es un tema que sería muy buena, solo ese tema la discusión. La carrera judicial es otro tema. Y obviamente vamos a ver también si conste que va a cambios constitucionales. Y ese es el objetivo de haberlo presentado hoy. Porque sí hay una prisa, y yo creo que en la prisa pasamos llevándonos así de corbata a la calidad o a la profundidad que cambios constitucionales deberían tener, sobre todo en este proceso de consultas que se hizo. No somos necesariamente los mejores ahorita en este momento para entrar y decir el proceso debería haber sido de esta forma o de esta o de esta, pero en términos puros del proceso como se dio, quienes participaron, yo cuestionaría en primer lugar la calidad. Vamos a la primera pausa de la noche. En la etiqueta SF llega la reforma. Envía sus comentarios. ¿Qué opina de esta propuesta de reforma al sector justicia? Volvemos luego de la pausa.